Video vamos a hablar sobre las uniones químicas. Las uniones químicas, las básicas, las más importantes, son la que se denomina iónica, algunos la llaman electrovalente, es lo mismo, las covalentes y las covalentes dativas. Vamos a poner 1, 2, 3. Voy a empezar con las iónicas. ¿Cuáles son las características? La característica es que para que se genere esta unión tiene que ser un metal más un no metal. Ya hablamos de metales y no metales en videos anteriores como redox, aquel que gana o pierde electrones. Si es un metal y un no metal, es iónica. Y esto lo podemos ver en la tabla periódica. Vamos a definir qué es ión. Ión es toda partícula con carga. Se denomina catión cuando la carga es positiva y anión cuando la carga es negativa. Bien, vamos a suponer que tengo una molécula como la del cloruro de sodio. El cloro claramente es un no metal y el sodio es un metal. Para hacer esto tenemos que sacar la distribución de electrones de cada átomo. El cloro, si se fijan en la tabla periódica, tiene 17 electrones y el sodio 11. Para poder hacer esta distribución se aplica lo que se denomina la regla del dueto, que significa que en la primer órbita todo átomo posee 2 electrones. Y la regla del octeto, que a partir de la segunda órbita, 8 electrones. Entonces, sabiendo estas características, vamos a ver cómo se distribuye. La distribución, si el cloro tiene 17 electrones, quiere decir que en la primera órbita tiene 2 electrones, en la segunda 8 y en la tercera 7. La suma da 17. Y el sodio tendría 2, 8, 1. Vamos a ver cómo se esquematiza esto y se realiza la estructura electrónica de Lewis. El modelo que vamos a utilizar es de Niels Bohr del año 1913, y esto no es porque no haya modelos atómicos más modernos, como el de Schrödinger. Ocurre que Bohr pensaba, equivocado, que teníamos un núcleo y órbitas circulares en donde en las mismas estaban los electrones. Y Schrödinger, este modelo hoy se discute, tiene un núcleo, pero las órbitas son elípticas. Al ser las órbitas elípticas, es imposible de poder entender o comprender cuál es la primera, segunda, tercera o cuarta órbita acá. Entonces, aunque este esquema no sea cierto, para una representación pedagógica de poder entender cómo son las uniones, seguimos usando el modelo antiguo de Bohr. Explicado esto, vamos a borrar esto, y vamos a hacer la estructura electrónica, la unión química del cloruro de sodio. El cloro entonces tendría en la primera órbita 2 electrones, en la segunda órbita 8 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en la tercera 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el sodio tendría 2 en la primera órbita, se fue el marcador, el sodio tendría 2 en la primera órbita,
8 electrones en la segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1 en la última. Cuando uno ya tiene cierta experiencia, lo único que nos interesa es dibujar la última órbita. Bien, los dos tienen que llegar a 8 electrones. Aplicamos la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué es más fácil? ¿Que el cloro gane un electrón y llegue a 8? ¿O que el cloro pierda 7 electrones, que se los daría al sodio, y así queda con 8? Es evidente que lo que va a ocurrir es que este electrón que le sobra el sodio lo toma el cloro. Hay otra explicación más importante con propiedades químicas como la electronegatividad, que lo veremos en otro video, pero simplemente desde un diseño matemático, este electrón viene acá, este queda con 8, esta órbita del sodio desaparece y queda la anterior con 8. Habíamos dicho que los no metales ganan electrones. Como los átomos son neutros, si el cloro es neutro y gana una carga negativa, que es un electrón, esto lo vimos en un video anterior de redox, que recomiendo ver, sería cloro menos 1. Y el sodio, como pierde un electrón, es más 1. Esto que dibujé acá se llama estructura electrónica de Lewis. Y esto sería la fórmula desarrollada. Este sería el anión y este sería el catión. Desde ya que es un ejemplo muy simple, pero es para que el alumno tenga una idea de qué es una unión iónica, qué es una unión covalente y una covalente dativa, que van a ser los dos próximos ejercicios que vamos a detallar. Habiendo explicado ya la iónica, me voy a referir entonces a la covalente. Todo esto ya no iría, vamos a borrarlo y nos quedaría, ahora por ver, la unión covalente. Esta ya la vimos y ahora vamos a ver la covalente. La covalente se realiza como mínimo por la unión de dos o más no metales. También tiene que llegar a cumplir el dueto o el octeto, tal cual explicamos antes. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a suponer que tengo el ácido hipocloroso. El cloro tiene 17 electrones, el oxígeno 8, el hidrógeno 1. Y voy a escribir los electrones ya de la última órbita, que es lo que me interesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El oxígeno tiene en la última órbita 2 en la primera, 6 en la segunda, 2, 4, 6. Y el hidrógeno solo tiene un electrón y son todos no metales. Entonces, el hidrógeno va a compartir un electrón con el oxígeno y va a quedar con 2. Y este oxígeno con 7. Este cloro está con 7, comparte un electrón con el cloro, y de esta manera todos quedan, o por lo menos los dos primeros, con 2 electrones, y el segundo, como tiene una sola órbita, con 2. Fíjense, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Y este 12. Esta sería la estructura de Lewis. La fórmula desarrollada del ácido hipocloroso sería cloro-oxígeno-hidrógeno. Y acá tendría dos uniones covalentes simples. Un ejemplo sencillo de uniones covalentes. Vamos por último, para terminar con la explicación de este video, con la covalente dativa, que es un caso especial de la covalente. Vamos a borrar esto de nuevo. Y la covalente dativa, la característica que tiene, es que se da entre no metales también, siempre no metales, pero hay un átomo dador de pares electrónicos y uno aceptor, siempre.
y es cuando se llega a la saturación electrónica. Nunca esta unión puede ser que preste un electrón 3 o 5. Tienen que ser números pares, 2, 4, 6, 8. Vamos a suponer el caso del dióxido de azufre o óxido sulfuroso. El azufre tiene 16 electrones y el oxígeno 8. Como dije, yo los recuerdo, ustedes se fijarían en la tabla. Quiere decir que la configuración sería 2, 8, 6 y cada oxígeno sería 2, 6. Voy a solo representar la última órbita. El azufre tiene 6 electrones y el oxígeno, 2 oxígenos, también tienen 6 electrones. Son no metales, iónica no puede ser. Lo que va a ocurrir acá es que se va a establecer una unión covalente doble entre un oxígeno y un azufre, con lo cual queda 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, los dos con 8. ¿Y este? Si yo hago otra covalente doble, este quedaría con 8, pero el oxígeno se pasaría y tendría 10. Entonces, ¿qué pasa? El azufre dice, bueno, presto 2 electrones al oxígeno sin que el oxígeno le preste al azufre. Por eso es una covalente dativa, donde este es el átomo dador y este es el átomo aceptor. Esta sería la estructura de Lewis y la desarrollada sería esto, donde puedo decir que tengo una unión covalente doble y una unión covalente, vamos a escribirlo bien, doble, dativa. Bien, esto es un pequeño ejemplo de cada una de las uniones más importantes que se dan en toda la química. Por supuesto que a medida que aumentan el número de átomos, se complejizan las uniones y que todas pueden coexistir. O sea, en una sal puedo tener una unión iónica, covalentes o covalentes dativas. Pero eso lo veremos en próximos videos. Así que por hoy esto es todo y será hasta el video que viene. Muchas gracias.